Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, doctor. Adelante. Gracias, buenas noches. Creo que ya hemos esperado lo suficiente, así que empezamos, porque a las 8 tengo otra clase. Entonces, en punto vamos a terminar, ¿ya? Bien, ayer hemos empezado con lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene que ver con el título que hemos definido, ¿ya? Entonces ahí tenemos una o dos variables, ¿no? Ya hemos explicado esa parte, ¿no? O categorías. Sin embargo, cuando planteamos el problema, tenemos una metodología en el cual establece primero ubicar el problema en un ámbito geográfico, ¿no ve? Entonces hemos dicho de forma deductiva. Esto solamente para este apartado, o sea, no estoy diciendo para toda la tesis, ¿no? Eso depende. Entonces, ubicamos de forma general el problema, ¿no? Llegamos a lo más específico, ¿no? En esta dirección, ¿ya? Ubicando el problema, ¿ya? ¿Cómo? Vamos a hacer con, o vamos a ir sustentar. ¿Qué significa sustentar? Con investigaciones previas. Yo no puedo decir alegremente, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Sino tengo que sustentarme con investigaciones, ¿no? Entonces, eso es esta parte de la localización. Ayer hemos mostrado esto, ¿no? Puede ser a nivel mundial, continental, nacional, regional, ¿ya? Pero va a depender mucho, ¿no? Generalmente en nuestro medio empezamos desde aquí, ¿no? O desde el nivel continental, o tal vez hasta desde aquí, ¿no? Entonces, vamos a abordar el problema ubicando en un contexto geográfico. Eso significa, ese es el primer apartado, ¿no? Entonces, si yo empiezo aquí, entonces esto será un párrafo, esto será otro párrafo, otro será, este será otro párrafo, este será otro párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo empiezo directamente desde aquí, será un párrafo, ¿no? Entonces, así voy a ir desarrollando, ¿ya? Desarrollando. Esa es la primera parte. La segunda parte, si volvemos aquí, tiene que ver el dónde, quién y qué. Entonces, tengo que contextualizar, tengo que describir. Finalmente, la causa, efecto, aporte, también tengo que describir. Siempre como broche de oro, el aporte, ¿ya? El aporte. Siempre van a definir, entonces, como justificando, ¿no? Al final van a decir, por tanto, en esta investigación o con esta investigación, ¿no? Entonces, como cierre, ¿ya? En el planteamiento del problema. Entonces, veamos la estructura de lo que sería la tesis, o perdón, del planteamiento del problema. Entonces, esta es la parte geográfica, la localización geográfica, ¿ya? Entonces, puede ser a nivel mundial, continental, nacional, regional. Luego, esto es el problema que tiene que ver con las tres preguntas, ¿no ve? El qué, el quién y el dónde. Luego la causa, los efectos y el aporte, ¿ya? Esto es la estructura de un planteamiento del problema. Si hacen de esta forma, no se van a perder nunca. Pero si no siguen este paso, esto es solamente una sugerencia que lo he desarrollado en base a diferentes experiencias, van a presentar, estoy seguro, el mismo como justificación, como introducción, siempre hay esa confusión, ¿ya? Entonces, cuando tenemos bien claro esto, con seguridad lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. Ahora bien, cada uno va a ser un párrafo, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya 4 párrafos. Recuerden, puedo empezar desde el nivel mundial, desde el nivel continental, y ya va a depender mucho. Entonces, si empiezo desde aquí, al menos tengo 8 párrafos, ¿ya? Esos son como 2 páginas o tal vez un poco más de 2 páginas. Ahora, si empiezo de aquí, de la misma forma, ¿no? O empiezo de aquí, o empiezo directamente desde aquí. Entonces, el planteamiento del problema generalmente es de 1 a 2 páginas, ¿ya?
Ahora, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 10? Porque cuando se amplía mucho, o sea, la información es redundante. Aquí la información tiene que ser clara, concreta, precisa tiene que ser. ¿Ya? ¿Se entiende la estructura del planteamiento del problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver como ejemplo, no es ejemplo, pero más o menos cómo van a estructurar el planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces veamos. Ahí está. Planteamiento del problema. ¿No? Entonces empieza por el título, aquí un subtítulo, van a poner planteamiento del problema, todo eso, pero aquí he puesto el título para que tengan bien claro, ¿no? Dice, dificultades de aprendizaje y rendimiento académico deficiente de los estudiantes del Colegio Juan Capriles. Listo. Entonces voy a suponer, puede empezar a nivel mundial o puede empezar a nivel continental, nacional, regional. En cualquiera de los casos, debo fundamentar con estudios anteriores, ¿no? Como esto es una cita parafraseada, ¿ya? Entonces, siempre tengo que fundamentar según estudios, según fulano de tal, ¿no? La situación tengo que contextualizar sustentando muy bien la investigación, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a contextualizar el problema en un espacio geográfico. Eso es esta parte, ¿ya? Entonces diré, a nivel mundial, las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico se han venido estudiando desde el año 1930. Sin embargo, de forma específica, en la Universidad de Harvard, en el año 1950 se establece el primer estudio, ¿no? Entonces, estoy contextualizando el problema, ¿ya? Entonces, para aquí me sirven los antecedentes de la investigación. Y en la segunda parte, que tiene que ver con el problema, ¿no? Esto es las tres preguntas, ¿no ve? ¿Dónde, quién y qué? ¿No ve? Entonces diré, por tanto, en el Colegio Juan Capriles, que está ubicado en la ciudad del Alto, ¿no? En el mismo se ha podido identificar que los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Aquí voy a contextualizar y describir. Esto sí es empírico, empírico, ¿ya? Esto es empírico. Luego van a describir entre las diferentes causas que se pueden apreciar que ocasionan el problema identificado, son estos, aquellos, ¿no? Aquí van a describir las causas. Luego dirán, los efectos que se generan a partir del problema, ¿no? Van a describir todos los efectos o los principales efectos que se dan. Estos ya han hecho el ejercicio del árbol de problemas, así que ya tienen. Finalmente dirán, por ello, con la investigación se pretende, ¿no? Entonces, esto es la estructura del planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende, César? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, hasta aquí se entiende perfectamente. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se hace el planteamiento del problema. Y esto termina en un apartado que se llama formulación del problema, ¿ya? En una investigación cuantitativa se llama pregunta de investigación, ¿ya? ¿Qué es formulación del problema o pregunta de investigación? Es la forma sintética de expresar el problema.
El mismo se plantea en forma de pregunta, ¿ya? Tiene que estar de forma interrogativa, tiene que estar redactado, ¿ya? Y básicamente se obtiene a partir del título, ¿ya? A partir del título. Ahora, algo importante, el planteamiento del problema en una investigación cualitativa determina el tipo de investigación, ¿ya? Y otro elemento, en un momento vamos a ver esto, otro elemento. Por otro lado, el problema no se tiene que responder con un sí o con un no. En el momento que se responda a esa pregunta con un sí o con un no, ya está formulado mal, ¿ya? Porque ahí termina la investigación. Ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué podemos plantear? A ver, vamos a volver aquí. Teníamos aquí un ejemplo. Ahí está el título, ¿no? A ver, voy a plantear una pregunta. Mira, ¿será que las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico deficiente de los estudiantes del Colegio Juan Capriles? Estoy diciendo, ¿será que las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico? Entonces, la respuesta es sí o no. Entonces, ahí termina la investigación. Entonces, para que no se responda con sí o con no el problema, se utilizan los pronombres interrogativos, el cómo, por qué, cuál, ¿no? Todos los pronombres interrogativos. ¿Queda claro, no ven? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte ahora, ¿ya? El problema, o al formular el problema, ya definimos el tipo de investigación en una investigación cuantitativa. Ahí está. Entonces, para poder determinar, para tener bien claro, voy a explicar cuáles son los tipos de investigación. Entonces, atentos. Los tipos de investigación dependen del enfoque de investigación. ¿Recuerdan? El segundo día, el segundo día hemos hablado, ¿no? De los enfoques, cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Hemos dado las características de cada uno. Entonces, como tenemos estos dos enfoques, los tipos de investigación, como estoy diciendo, definen en una investigación cuantitativa. Tengo que conocer esto, ¿no? ¿Cuáles son? Exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Esos son los 4 tipos de investigación en una investigación cuantitativa. Y en cualitativa, teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, investigación, acción. Esta parte es la parte metodológica. Sin embargo, ya es necesario, importante ya conocer, de tal forma que tengamos claro toda la idea desde el título de la investigación. Por eso es que el segundo día, antes de definir el título, ya hemos hablado de los paradigmas, de los enfoques y todo lo demás. ¿Ya? Ahora bien, vamos a enfocarnos en esta parte. ¿Qué es una investigación exploratoria? Una investigación exploratoria es cuando la temática que estoy abordando es poco conocido y poco estudiado. Estoy explorando. ¿Ya? Exploratorio. Descriptiva. Esto puede ser de dos tipos. Puede ser predictiva o descriptiva como tal. ¿Ya? Predictiva o descriptiva solamente.
¿Qué es descriptiva? Solamente es describir lo que es, ¿no? En este momento yo tengo en mis manos un bolígrafo, ¿no? Entonces lo describo, ¿no? Es de color azul, es punta fina o micropunta, tiene tapa color celeste, no sé, pues, ¿no? Describo. No hago nada más. Describo. Eso es la investigación descriptiva. Correlacional tiene que ver con, con medir las relaciones o la relación que existe entre las variables. Por tanto, estos dos tipos de investigación sí o sí trabajan con dos variables. No puede tener una variable nada más. ¿Ya? Eso es importante cuando hagan una investigación cuantitativa, determinar eso. Entonces, tenemos dos variables, variable 1 y variable 2. Así lo voy a manejar, ¿ya? Entonces, yo voy a medir cuál es la relación que existe entre estas dos variables. Entonces, de eso trata este tipo de investigación. Y la explicativa tiene que ver con explicar causa, efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Por eso es explicativa. Por ejemplo, mañana va a llover. ¿Por qué va a llover? ¿Ve? Voy a explicar a partir de la causa que provoca que llueva. En cambio aquí no, solamente mido la variable, es decir, la relación. Entonces, si, por ejemplo, aquí se hace experimentales, ¿no? Entonces, como yo, por ejemplo, yo manipulo en esta variable, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? ¿No? O sea, ¿cómo ha influido en esta variable? ¿No? La relación que existe. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de investigación. Por tanto, el problema se formula de acuerdo al tipo de investigación. ¿Ya? Ahora, cualitativo. ¿Qué es cualitativo? Hemos dicho, es una investigación en profundidad, donde se busca los datos de forma eh, profunda, en el cual el investigador también es participante. A ver, alguien levantó la mano, no sé quién era. ¿Alguien quiere participar? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, doctor, solamente hay cuatro tipos de enfoque cualitativo, o sea, de los tipos me refiero, la teoría fundamentada, la etnográfica, la narrativa y el fenomenológico. ¿A dónde va, doctor? Ah, ya, también está dentro de esto, ¿ya? También está dentro de esto, ¿ya? Perfecto, gracias. Bien, ahora en algunas literaturas van a encontrar algunos más, a ver, no me acuerdo cuáles, ¿ya? Pero en esencia están dentro de estos también, como el fenomenológico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de cualitativo, teoría fundamentada, ¿qué es teoría fundamentada? Teoría fundamentada tiene que ver con teorizar conocimientos empíricos. Eso es teoría fundamentada. Por ejemplo, yo voy al campo y les pregunto, ¿no? ¿Cómo siembran? ¿No? Entonces me dicen, nos fijamos en tal planta o tal animal y ellos nos indican, ¿no? Ah, entonces esos son los bioindicadores, sí. A partir de eso yo puedo generar teoría, bioindicadores, ¿no? Teoría fundamental. Etnográfico, todo aquello que tiene que ver con lo que es el cotidiano vivir, ¿no? Entonces, no sé, pues cultura, música, danza, o sea, todo. Narrativo, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con historias de vida, hechos históricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, narrativo podría ser, no sé, pues una investigación histórica, Guerra del Chaco. En el año 1930 inician los primeros indicios, no sé, ¿no? Entonces, así voy narrando, ¿no? Históricamente. O puede ser historias de vida, ¿no? Avelino Signani fue uno de los precursores de la escuela Ayllu Warisata, ¿no? Él es de la comunidad Tantos, ¿no? Sus padres se llaman, no sé, narrativo, narramos. Investigación, acción, lo que les decía, ¿no? Es poner en marcha la investigación o los resultados a partir de
formulación de la propuesta, ¿no? Entonces, todo esto. Ahora, cuando hablamos de definir el tipo de investigación, principalmente se va a dar en una investigación cuantitativa, ya que en una investigación cualitativa, generalmente el problema, la pregunta de investigación que se formula, tiene que ver con lo que es, con lo que se va a abordar específicamente, ¿no? Entonces, generalmente es de tipo descriptivo, digamos, una investigación cualitativa. Y aquí no se diferencia, ¿ya? Entonces, por eso es que en una investigación cuantitativa va a requerir definir ya el tipo de investigación a partir del problema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Como ya sabemos esto, qué tipos y cuáles son sus características, nosotros podemos formular el problema. Ahí está. Entonces hemos dicho, ¿no ve? Aquí, ¿se recuerdan? Aquí está. El problema, el título, identificado anteriormente, ¿no? Entonces, el mismo título que hemos redactado, vamos a formular en forma interrogativa utilizando los pronombres interrogativos. ¿No ve? Hemos dicho los pronombres interrogativos de tal forma que esa pregunta no se responda con un sí o con un no. Eso es el motivo. ¿No ve? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Dificultades de aprendizaje y rendimiento académico deficiente en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. A eso. Entonces diré, formulación del problema. Fíjense, está en rojito marcado. ¿Cómo inciden las dificultades de aprendizaje en el rendimiento académico? ¿Qué cosa estoy cambiando? Solamente estoy aumentando el pronombre interrogativo y un conector. Y también estoy cambiando conector aquí, ¿no? Y dice aquí, ¿no? Aquí dice, en el rendimiento académico deficiente de los, ¿no? En los, ¿no? Estudiantes del Colegio Juan Capriles. Solamente he modificado esta parte, básicamente he mantenido toda la estructura. Entonces, aquí está mi variable 1, mi variable 2, mi sujeto y el lugar. Listo. Ahora, como estoy diciendo, ¿cómo incide? Ah, ya estoy hablando de una investigación explicativa. Entonces, ya tengo que identificar, ya tengo que tener esa facilidad de poder identificar. ¿Cómo identifico? A partir, ¿no? De conocer los tipos de investigación. Ahora el mismo ejemplo, pero cambiamos aquí. ¿Cuál es la relación? ¿No? Ahí está. ¿Cuál es la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico? Ah, entonces estamos hablando de relación. Es una investigación correlacional. ¿Se dan de cuenta? Entonces, así es como se formula el problema, la pregunta. Entonces, aquí ya hemos definido, si es cuantitativo, el tipo de investigación. ¿Ya? Ahora, en una investigación descriptiva, exploratoria, cualitativa, la pregunta de investigación va a tener carácter descriptivo. ¿Ya? Carácter descriptivo. Entonces, utilizaré algún otro pronombre interrogativo. Recuerden, no puede ser una pregunta. A ver, por ejemplo, aquí. ¿Será que las dificultades de aprendizaje inciden en el rendimiento académico? ¿No? Entonces, yo puedo decir sí o puedo decir no. Entonces, ya está mal, hemos dicho, ¿no? Porque ahí termina la investigación. ¿Ya? Es como decir, ¿no? ¿Será que el día sábado Brasil gana a Argentina? ¿No? Entonces, yo puedo ser hincha de Brasil, entonces yo diré, sí, va a ganar, o no, ¿no? Entonces, la correcta formular, la correcta formulación sería, ¿por qué Brasil, no, ¿por qué crees que Brasil va a ganar a Argentina? Ah, entonces ahí ya tengo que dar mis argumentos, ¿verdad? Entonces, más o menos es así, ¿ya? ¿Queda alguna pregunta de cómo se formula el problema?
¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro, doctor? Buenas noches, disculpe, doctor. Sí. Eh, si quisiera hacer yo una investigación de acción, ¿qué pregunta podría formular al comienzo? Más o menos, ¿cuál sería? Por favor. Ya. Investigación, acción. Tiene que ver igual con una pregunta, carácter descriptivo. A ver, a partir de esto, ¿alguien se anima a formular una pregunta, pero que sea descriptivo? Mira, puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje? Ah, no, ahí falta algún conector, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿ya? Entonces, de carácter descriptivo, o sea, leer tiene que ser descriptivo. Eso es cualitativo, eso es descriptivo, eso es exploratorio, ¿ya? Ahora, como aquí ya tenemos claro, digamos, el tipo de investigación, en el objetivo pasa lo mismo. El objetivo igual se formula de acuerdo al tipo de investigación. Entonces, hay verbos, va a ver, googleen, busquen en el internet, van a encontrar, van a decir, pongan verbos para objetivo según tipo de investigación y les va a salir. Investigación descriptiva, tales verbos. Investigación exploratoria, tales verbos. Investigación correlacional, tales verbos. Así les va a salir. ¿Ya? Ahora hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Bloom, ¿no? Para formular objetivos. Por si acaso, esos objetivos es muy bueno, pero no es para investigación, es para educación, ¿ya? Entonces, cuando estén haciendo sus planes de trabajo, no sé, estén haciendo su plan de clase, ¿no ven? Ahí van a utilizar esos verbos. No se utiliza eso para la investigación, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a otro? ¿No? ¿Nada? Entonces, como no hay preguntas, pasamos al siguiente. El siguiente tiene que ver con el objetivo. Entonces, ya hemos terminado la primer apartado del capítulo 1, ¿no? Que es planteamiento del problema y formulación del problema. ¿Ya? En una investigación cualitativa va a ser pregunta de investigación. ¿Ya? Ahora, después de formular el problema, el siguiente subtítulo tiene que ver con lo que son los objetivos. Ahora ya sabemos qué son los objetivos, ¿verdad? O al menos siempre nos repiten, ¿no? Los objetivos nos señalan el fin o qué es lo que queremos lograr. ¿Ya? Eso es. El objetivo es el fin al que se desea llegar con la investigación. Si no tenemos claro el objetivo, no vamos a poder realizar nuestra investigación. Vamos a poder, pero no vamos al final no vamos a saber qué hemos hecho, ¿no? Entonces, para eso, para que nos ubiquemos un poco, y me gusta este recorte, ¿no? Dice, ¿me podrías indicar, por favor, hacia dónde debo dirigirme desde aquí? Preguntó Alicia. Eso depende en gran parte de a dónde quieras llegar, dijo el gato. No me importa demasiado a dónde, respondió Alicia. Entonces da igual hacia dónde te dirijas, dijo el gato, ¿no? Es un extracto de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, más o menos va a suceder eso, ¿no? Si yo no tengo claro qué es lo que quiero lograr con mi investigación, entonces difícilmente voy a poder llegar a lo que realmente quiero llegar. Entonces, para eso tengo que definir claramente qué es lo que quiero hacer con la investigación. Para ello, definimos los objetivos. Generalmente en una investigación se tiene dos tipos de objetivos. Uno que sería el objetivo general y dos, los objetivos específicos. ¿Ya? Ahora, el objetivo general
básicamente es todo lo que engloba, ¿no? Por eso es objetivo general. Y los objetivos específicos son más específicos, por eso su nombre, ¿no ve? Pero los objetivos específicos al final contribuyen a que se cumpla el objetivo general. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del objetivo, de los objetivos, generalmente se trabaja con un objetivo general y aquí dice 3, pero puede ser 2 objetivos específicos mínimamente, ¿ya? Y yo diría de 2 a 5 objetivos específicos, no más, porque al final luego no se cumple o simplemente segmentan demasiado la investigación, ¿ya? Entonces, esas son las formas de objetivos. Ahora, algunas tesis, por ejemplo, doctorales, van a ver con 2 objetivos generales, ¿ya? Entonces, cuando tengo 2 objetivos generales, ya es como 2 investigaciones, porque tengo 2 propósitos, 2 fines. Entonces, la investigación se vuelve amplio. Entonces, aquí no se trata de hacer, o sea, aquí no es quién hace una investigación más amplia, ¿no? Sino, o sea, lo que interesa es exactamente el resultado. Puede ser más corto, pero que realmente sea un aporte para la sociedad, ¿ya? Entonces, para eso vamos a formular un objetivo general y objetivos específicos. Ahora, ¿por qué digo 2 objetivos específicos? Los objetivos específicos, no hay una regla específica, pero se obtienen de las 2 variables. 1, 1. Ya tengo 2 objetivos específicos. ¿No ve? Entonces, fácil, ¿no? Bien, entonces, vamos al objetivo general. Ya hemos dicho, ¿no? El objetivo general es el enunciado que resume la idea central de todo el trabajo. ¿Ya? Obviamente apunta a solucionar el problema que se ha identificado. Por lo tanto, para plantear el objetivo general o formular el objetivo general, me baso en el problema. En el problema que he identificado hace un momento o que he formulado, ¿no ve? La pregunta, en eso me voy a basar. Simplemente voy a añadir un verbo infinitivo, ar, er, ir. Entonces, aumento el verbo infinitivo. El problema lo voy a redactar en forma afirmativa, ya no en forma de pregunta. Ya tengo mi objetivo general. Entonces, veamos. Antes. Les decía hace un momento, ¿no? Los verbos también están de acuerdo al tipo de investigación. ¿Ya? Entonces, digamos que mi investigación explicativa, entonces utilizaré los verbos que sean de forma explicativa o correlacional o descriptivo. Entonces, aquí, en función al problema que hemos identificado, voy a también utilizar los verbos. Queda claro, ¿verdad? Aquí está simplemente como ejemplo para cada uno 2 objetivos. O perdón, 2 verbos. Ustedes busquen más verbos. Bien, ¿se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? Entonces, ya sabemos que utilizamos verbos de acuerdo al tipo de investigación y aumentamos aquí, ¿no ve? ¿Ya? El problema lo formulamos de forma afirmativa. Entonces, veamos ejemplo. Aquí está. Aquí podría aumentar el título, pero por tema de espacio no lo he hecho, ¿ya? Esto es el ejemplo que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿No ve? Ahí está, ¿no? De las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico, ¿no ve? Esto era mi problema. Entonces me decía que, ¿cuál es la relación? Es una investigación correlacional.
Por tanto, tengo que utilizar un verbo correlacional. Entonces, si me voy aquí, correlacional. Determinar, establecer. Entonces, puedo utilizar cualquiera, ¿no? Aquí estoy utilizando determinar. Entonces esto está de acuerdo al tipo de investigación. Entonces yo pongo, ¿no? En vez del pronombre interrogativo, lo cambio por el verbo. Os digo, determinar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico deficiente en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. ¿Qué he modificado? Solamente el pronombre interrogativo por el verbo infinitivo, ¿no? Entonces, algo también he arreglado, por ejemplo, esto lo he eliminado, ¿no? Eso es plantear el objetivo. No tiene que estar rebuscando nuevamente una y otra vez y al final rompiendo su cabeza. No, es el mismo. Utilicen el mismo tomando en cuenta que en una investigación se debe respetar las variables, el sujeto, el lugar, variable, sujeto, lugar. Exactamente se mantienen los mismos. En el momento que rebuscan o quieren estructurar de otra forma, ya agregan inconscientemente, si quieren, otras variables, otros elementos. Y al final ya no hay una coherencia lógica interna dentro de la tesis. Por eso recomiendo utilizar o desarrollar de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. eh, yo estoy haciendo una investigación cualitativa ¿Ya? en el área jurídica. ¿Y qué tipo de verbos infinitivos podría utilizar para hacer en una investigación cualitativa? Descriptivos. ¿Descriptivos? ¿Sí? Allá es que como nos... Igual descriptivos. Sí, descriptivo. Porque Como nos básicamente, dio una lista, anteriormente donde dice eh, teoría fundamentada, etnográfico, normativo, investigación y acción. Pensé que era solo con relación a esos que nos ha dado usted. no, igual es descriptivo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a investigar sobre una danza que sería etnográfico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo investigo una danza? Es descriptivo, ¿no? Entonces diré, bailan en tal fecha, bailan porque, no sé, en devoción a esto, la vestimenta es esto, no sé, ¿no ve? Se baila en pareja, con tal música, en tal época, ¿no ve? Descriptivo, describo. Ahora, si hago una investigación histórica, narrativa, entonces también describo, ¿no? En fecha tantos, ¿no? Nace Antonio José de Sucre, ¿no? Describo. Ahora, si hago, por ejemplo, una teoría fundamentada, ¿no? Entonces, les decía hace un momento, por ejemplo, sobre los bioindicadores, ¿no ven? Entonces les diré, ¿no? La población, ¿no? O los comunarios de la población X, ¿no? Para poder establecer las fechas de siembra, cosecha, se fijan en bioindicadores, los cuales son animales y plantas. En el mes de mayo empiezan las primeras observaciones respecto a la floración de las plantas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una investigación descriptiva. Ahora me dices en tema de derecho. Entonces seguramente vas a hacer alguna investigación etnográfica en el cual vas a establecer que hay ciertas cosas que no están regulados por el derecho positivo, ¿no ve? Entonces ahí, ¿qué estás haciendo? Estás describiendo igual. Entonces por eso se recomienda utilizar un verbo que sea de carácter descriptivo.
¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Quedó claro con los objetivos? Veamos un segundo ejemplo. Esto es correlacional, ¿no? Segundo ejemplo. ¿Cómo inciden? Explicativa. Ahí está. Entonces, para una investigación explicativa tenemos demostrar, comprobar. Entonces, vámonos. Ahí está. Comprobar. Comprobar la incidencia de las dificultades de aprendizaje en el rendimiento académico. Ya he formulado mi objetivo a partir del verbo explicativo. Ahora sí, preguntas. Con eso terminamos lo que son los objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? ¿No? ¿Nadie? 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 ¿Todo claro? Se colga mi máquina. A ver, espera un ratito. A ver, en el chat, ¿qué dicen? Entonces, la clasificación de tipos de investigación cuantitativa puede también ser exploratorio, descriptivo. Sí, eso es lo que hemos dicho, hemos mostrado, ¿ven? Son 4, ¿no? Exploratoria, descriptiva. eh, no, de ninguna manera. Son diferentes. Y hemos dicho que la cualitativa es etnográfica, es teoría fundamentada, es narrativa y es investigación-acción. Entonces, no hay que confundir, son enfoques. ¿Se acuerdan del paradigma? Hemos dicho, el paradigma es como molde, ¿no ven? Entonces, eso determina, delimita, ¿no? ¿Cómo debe ser la investigación? Entonces, si yo digo que estoy haciendo una investigación cualitativa, yo no podría mezclar con una investigación cuantitativa, a no ser que, ¿no? Sea mixta. Ahora, ¿por qué digo que toda la investigación cualitativa es descriptiva? Es por la naturaleza de la investigación. No me estoy refiriendo al tipo de investigación específicamente, sino la naturaleza, o sea, la forma como presentas, la forma como investigas es narrativa. O sea, cualquiera. Por eso ponía como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es una teoría fundamentada, entonces un conocimiento, por ejemplo, voy a investigar sobre los sueños, ¿no? ¿Qué cosa? ¿A quién voy a preguntar? ¿No? Voy a hacer que me narren, ¿no? Sus sueños, ¿no ven? En función a eso, yo voy a presentar mis resultados de forma descriptiva. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Las personas tienen diferentes sueños y cada uno de esos sueños tienen diferentes significados. Y esto depende mucho de las creencias que tienen las personas respecto a sus
sueños. ¿No ve? Entonces, ¿qué es eso? Es describir. Y al final diré, ¿no? Cuando las personas se sueñan con agua o están dentro del agua, si el agua es turbia, significa que se van a enfermar y esa enfermedad va a ser grave. Pero si están o se sueñan en las personas con agua cristalina, significa que se van a enfermar y la enfermedad no va a ser grave. ¿No ve? Entonces, es eso, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Sigue colgado ya. Creo que ahora sí funciona. Ya, entonces eso con los objetivos o en todo caso con el objetivo general. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que se ha cortado mi internet. Hola, hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, 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 se doctor, se puede escucha. escuchar. Ah, ya. Ah, mi cable había estado mal. Ahora sí, funciona bien. Entonces, eso es con el tema de los objetivos, objetivo general. Ahora los objetivos específicos, ¿no? Ya hemos dicho al principio, ¿no? Tienen que ver con el objetivo general para empezar, ¿no? O en todo caso desglosa de forma específica el objetivo general, ¿ya? Entonces, como es objetivo específico, pretende alcanzar o solucionar problemas secundarios, ¿ya? Problemas secundarios. Son logros parciales. Por tanto, la sumatoria de estos logros parciales me permiten el cumplimiento del objetivo general. O sea, no puede ser otro, ¿ya? Por eso son concretos, son específicos. Entonces, la sumatoria del cumplimiento de los objetivos específicos me permiten alcanzar el objetivo específico, o perdón, el objetivo general. Por tanto, hay una subordinación al objetivo general. Por ejemplo, esto siempre pasa en proyectos. A ver, les voy a plantear un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué voy a decir? A ver, ¿qué puede ser? Ya, ahí está. Diseñar un museo. Me estoy inventando, así bien simple. Diseñar un museo, ¿ya? Otro objetivo. Implementar un museo. ¿Cuál es el objetivo general y cuál es el objetivo específico? A ver, ¿quién? ¿Cuál es el objetivo general y cuál es el específico? Diseñar un museo, implementar un museo. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Tarea para mañana entonces, van a determinar. Hay una subordinación de los objetivos, ¿ya? Entonces, mi objetivo específico no puede ser mayor al objetivo general, ¿ya? Y también existen verbos para objetivos específicos y para objetivos generales. Entonces, busquen para mañana, ¿ya? Entonces, como les he dicho al principio, tengo otra clase a las 8 y mañana nos vemos, ¿ya? Buenas noches a todos, hasta mañana.